Buenas noches, queridos amigos de todo el país. Nuestra invitación hoy para que compartan con nosotros una conversación que tradicionalmente, cada vez que la sostenemos con este amigo y destacado académico y profesional de la República Dominicana, proyecta seguridad, orienta a nuestra teleaudiencia y es el propósito de este medio de comunicación. Me refiero a Cándido Mercedes, sociólogo. Con él se puede hablar de todo y cuando habla y opina lo hace con absoluta capacidad y propiedad. Y yo me siento muy cómodo cuando lo tenemos de invitado en este programa. Buenas noches. Muy buenas noches, don Giorgi. A sus órdenes. Bueno, en días pasados usted me hizo llegar un artículo del historiador Bernardo Vega, donde planteaba el tema de las elecciones del 2028 y las posibles candidaturas, las posibilidades de todos estos aspirantes que tienen cada uno de los partidos más importantes del sistema del país. A mí me gustaría profundizar en ese tema. Sí. Mire, el panorama para el 2028 es mucho más complejo que el 2024. El 2024 usted tenía claro que iba Abinader y que además Abinader iba a ganar en el 2024. Sí. A mí me atacaron porque yo decía que él iba a ganar, pero yo tenía todas las encuestas y realmente fue así. Se sabía que iba Leonel. El PLD, como no tenía un candidato, hizo una consulta, un bajadero de tigueraje, y en esa consulta ganó Abel Martínez. Y luego ellos lo oficializan. Pero eso fue su primaria. Okay, lo quieren hacer otra vez. En aquella ocasión ellos tenían desventaja, porque PRM sabía quién era el candidato y Fuerza del Pueblo. Pero ahora no tienen por qué hacerlo. Y usted me preguntará por qué. Porque el PRM todavía no tiene quién va a ser el candidato, por tanto ya el PLD no puede decir, es que nosotros no tenemos un candidato definido, pero el PRM tampoco lo tiene. Entonces, al PLD se le cae. Lo que hizo en el 2022 no necesariamente debía hacerlo ahora. No debió hacerlo en el 2022, y mucho menos ahora. Ok. Ese es el panorama. El panorama está muy todavía. ¿Por qué? Usted tiene Fuerza del Pueblo. Ahí hay dos candidatos, según las encuestas. Claro. Pero en la realidad, ¿usted cree que hay dos candidatos? No. Los más adulto mayor hablan de un candidato, que es Leonel Fernández. Pero las encuestas te están diciendo, no desconozca esta realidad. ¿Por qué? La última que yo vi, Leonel y el hijo están compitiendo adentro. Eso es mucho. Que el fundador del partido, que está todos los días en televisión, que está todos los días hablando, esté empate con el hijo, es duro, es un desafío muy grande. Pero afuera el hijo le lleva 20. El hijo no tiene tasa de rechazo técnicamente, es muy bajita. Entonces hay dos candidatos. Entonces, ¿qué puede pasar de aquí a allá? Porque Leonel tiene 73 años, de aquí a allá va a tener 75, y ya usted sabe, la esperanza de vida al nacer del hombre dominicano es 72. Estamos en 75 porque la mujer es 79 y el promedio es 75. Mire, antes de seguir desarrollando el tema, y me llama la atención eso que usted ha dicho, ¿cómo es posible que siendo su hijo tan potable, con una tasa de rechazo prácticamente nula, que le lleva un 20% hacia el exterior, hacia fuera del partido, Leonel Fernández siga insistiendo? Y además que todos los estudios señalan que la juventud va a tener un papel preponderante en esas elecciones. Entonces, ¿cómo se empecina? ¿Por qué Leonel Fernández se empecina en querer imponer su candidatura, sabiendo la alta tasa de rechazo que tiene y las pocas posibilidades que tendría de ganar esas elecciones? Mire, hay lo que se llama la adicción al poder. Así como hay gente que sufren de ludopatía, o sea, que juegan, sí, y hay una enfermedad, hay adictos a la droga, hay adictos al alcohol, pues así mismo hay gente adicto al poder. ¿Para él era un adicto al poder? Sí,
a una adición al poder, pero de manera distinta. O sea, en el caso de Balaguer, él era, y vos, uno en la oposición, la institucionalidad que no teníamos. Balaguer era el generador de la confianza, como decía un sociólogo haitiano brillante, Jean-Pierre Charles, que Balaguer era garantía de los de arriba y garantía de los de abajo. Y tuvo esa capacidad de crear la clase media, que es el soporte de la democracia. Entonces, vos, por un lado, y Balaguer, durante tanto tiempo, mantuvieron esa institucionalidad que no la teníamos desde el punto de vista de la gobernanza. Pero ahora no. Ahora llegó Abinader, lo ha hecho bien, supóngase, pero mañana puede llegar otro y la sociedad dominicana sigue su agitado curso, como decía el amigo suyo, Rodriguito, ¿se acuerda? Sí. Entonces, hay una adición al poder. El papel de nosotros, de usted, mío, es decir, no, ya nuestra generación gobernó. Tú no puedes tener un presidente que quiera gobernar a 4 generaciones distintas, cuando hay gente joven con competencia para poder dirigir al país. Y el país está en una fortaleza institucional desde el punto de vista político que permite que llegue uno, si no lo hizo bien, uno lo quita, si llega y lo hace bien se le permite que, como hizo Abinader. La grandeza de Abinader es que había un candado para la no reelección y él puso un candado de verdad. Eso es una grandeza, la historia lo va a recoger. Eso es un legado. Es un legado y eso es una lucha contra el caudillismo. Porque Leonel ahora mismo es el representante más conspicuo del caudillismo. O sea, tú gobernaste 12 años, ya tú jugaste un papel. Entonces, otro que lo juegue. Tu hijo, otro del partido. ¿Por qué tengo que ser yo? Entonces, eso es adición al poder. Eso es una enfermedad. ¿No será que siente frustración por no haber hecho los gobiernos que la gente esperaba de él? No, es más adición al poder. Porque todo tiene sus luces, vamos a suponer, y sus sombras. Ahora, ¿qué ocurre con esa generación? Tú hiciste tu papel, pero tú quieres reivindicar el pasado en este presente cuando el presente ha sido mejor que ese pasado. Y no hay que ser muy inteligente. Por eso, mi amiga Altagracia Salazar y Abinader le han dicho a Leonel que Google es el enemigo de él. El enemigo de él. ¿Por qué? Porque tú le das y de una vez dices, ¿qué hizo Leonel? ¿Cuál fue la deuda que dejó? El déficit del 2012. Y le dice que el déficit fue 6.4 sin que hubiese crisis. Pero en el 2008, con la crisis financiera de la subprime, el déficit fue de 3.8 en República Dominicana. Aquí hubo en el 2010, 2009, lo que se llama, lo que él atacó mucho. Lo que pasó en República Dominicana en el 2021, que la economía creció 12 y él estaba, en vez de aplaudirlo, todo el que ama el país dice, ah, pero qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Entonces lo que se puso fue que no, que ahí hubo un sobrecalentamiento de la economía tomando en cuenta el 2020, que era el 2019. Pero comparándolo con el 2019, la economía creció también. Entonces, mire, entonces usted tiene ahí 2 candidatos, Fuerza del Pueblo, que ellos se definen, se ponen de acuerdo. La realidad, pues yo no creo que Leonel, estando nosotros en octubre del 2027 y que todas las encuestas le digan eso, que él siga. Creo que la adición, la realidad. Y entonces, mire qué va a pasar. Si Leonel insiste con todas esas encuestas, si van y siguen así, el caso para la Fuerza del Pueblo será peor. Porque entonces, ya Leonel, no vamos a poder volver a los 75, a los 80 a querer ser candidato, supóngase, ya. Porque va a tener 3 derrotas consecutivas. Pero es probable que entonces el hijo desaparezca del escenario, porque no siempre tú tienes esa posibilidad. Esa imagen no es permanente. Se puede desvanecer. Se puede desvanecer, en vez de darle la oportunidad ahora. Y darle la oportunidad que el hijo gane, sería que tú ganas también. Te garantiza muchas cosas que tú quieres y tu hijo tenga el poder. Del lado del PRM, la situación es más difícil, hasta ahora. Pero mire, antes de entrar en el análisis del PRM, vamos a hacer una pausa. ¿Qué le parece? Sí, sí. Volvemos. Cándido Mercedes, usted ha explicado y ha analizado la situación de la Fuerza del Pueblo con una esplendidez, bueno, característica en usted, ¿no? Pero pienso que quedó algo pendiente. Ajá. Le decía, fuera de cámara, que si el candidato es Omar Fernández, la posibilidad de una alianza con el PLD
se aproximan más, aumentan más. Porque no hay que negar que todo indica que hay una relación muy tensa, muy difícil entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Todo eso se indica. ¿Qué pasó? Bueno, no sabemos. Ellos sí saben cuál. Pero entonces esa diferencia aleja la posibilidad de que Leonel y el PLD hagan la alianza. Pero además, desde el punto de vista técnico, la gente no lo quiere entender. Si PLD apoya a Fuerza del Pueblo, PLD desaparece como partido. Totalmente. Que la gente no quiere entender que no, va a desaparecer como partido. Sobre todo si es Leonel el que gana. Si es Omar el que gana la consulta dentro de Fuerza del Pueblo y hay la alianza, Omar no se lleva al PLD porque Omar no fue dirigente del PLD, ha sido dirigente de Fuerza del Pueblo. Entonces eso facilita, agiliza más los acuerdos de la oposición porque es la misma franja. Uno ahora morado y otro verde, pero es la misma. Y ellos así no pueden ganar. El PRM... En esa ecuación, y perdóname que le incidente en esa ecuación, ¿qué papel juega Gonzalo Castillo? Gonzalo Castillo es una carta de Danilo Medina. ¿En qué sentido? Que Danilo tiene una relación más particular y específica con Gonzalo Castillo, que le permite entonces, una vez Gonzalo Castillo no gane, ser Danilo el que negocia directamente. No así si es Francisco Javier, el candidato, o Domínguez Brito, que tienen carta propia, específica, un liderazgo de ellos. El liderazgo de Gonzalo en gran medida es producto de lo que Danilo le endosó. Y yo le voy a agregar algo. Gonzalo Castillo revive la herida que se produjo en las primarias del PLD. Del 2019. Exacto. Del 2019. Exacto, también. Pero a Danilo le es más fácil poder negociar una vez. Porque el PLD, vamos a ser honestos, porque todo luce, si siguen las cosas como van, que el PLD, aunque son tres partidos que son opción de poder, el PLD es el que está en último lugar en términos de... Como partido, Fuerza del Pueblo y PLD más o menos están en empate como partido, pero Danilo no es candidato. Danilo no es candidato, que muy bien se pudo haber competido con Leonel, pero no es así. En el PRM sí logra, y no si se desprende de su ADN, de su origen PRD, y van unidos, el PRM gana, aunque sea en segunda vuelta, pero gana. Ahora, ¿cómo se manejan? ¿Qué tensiones hay? Es difícil de entenderlo, pero ellos tienen que tener madurez. No decirla desde el discurso. No, ponerlo en práctica. Es ponerlo en práctica. O sea, si yo sé que nosotros poniéndonos de acuerdo, vamos a un salón, los 4, los 5, o los 3 que son, porque imagínate, vamos a ser serios, porque la gente no quiere entender. ¿Para dónde va el hijo de Peña Gómez? Él es candidato y tiene todos sus derechos. Vamos. Winston Arnold, ¿para dónde va? A pesar de que tiene mucha estructura en el PRM, pero... Es que el problema, mire que lo que pasa, la gente está equivocada. Tú puedes ganar dentro de tu partido y eso no te garantiza el triunfo, porque no es con el partido que se gana. Ya aquí se sabe, por encuesta, que solo el 23% de la población dominicana es militante de los partidos. Aquí el segundo partido más grande, después del PRD, del PRM, es ninguno. Sí. Y lo que usted vio... llamaba la clase silente. Silente. Entonces, pero ahora está una silente más activa. ¿Me entiende? Dice ninguno. Y usted vio que en el 2024 la abstención fue demasiado grande. Pues la tendencia es que si no hay una innovación de la élite política, eso se va a mantener. Que es lo que pudiera permitir Omar Fernández posibilitar una mayor atracción del electorado en función de la edad. Estamos hablando de que el 50% de la población dominicana tiene menos de 50 años, población joven. Entonces, esa es la dinámica. Si se ponen de acuerdo, primero hacen una encuesta entre ellos, encuesta seria, Galo, que determine quiénes, a nivel de partido, de miembros y de no miembros, quiénes son los que están. Y luego, una convención. Y luego, si tienen que hacer su
primaria abierta, amén, eso es la democracia, lo que ellos determinen. Pero al final lo que importa es que vayan unidos. Porque si la primaria lo que lo vaya a desangrar más, a separar, hagan su convención, hagan su encuesta. Eso es yo como de fuera pensando. Porque como que dice la gente, es mejor presión en el poder y no depresión. Y no depresión abajo. Entonces, dividido y con una lucha fratricida, el discurso de Abinader fue muy bueno ahora cuando hicieron la reunión. Y incluso le dijo, ni siquiera adversario fuera, porque mucho menos nosotros adentro. Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Que eso es la garantía. No, hasta ahora, la gente ya está diciendo que hay segunda vuelta, como que faltan 2 años. Pero hasta ahora, las encuestas te dicen que hay un balotaje, hay un 30 de junio, pero es hasta ahora, porque puede seguir mejorando toda la economía, la gobernanza. El candidato que salga del PRM fue totalmente fluido, se distribuyeron la cuota de poder a tono con la... Sin ningún trauma. Sin ningún trauma, entonces pueden ganar en primera vuelta, la capacidad de alianza que tengan, el papel de árbitro que juegue el presidente Abinader, que hoy por hoy es el político con mayor capital político, capital reputacional de todos los políticos que hay en República Dominicana. Hoy, no digo mañana, pero hoy. Entonces, esa es la dinámica. Le decía, en el PLD, lo único que no hay posibilidad de que llegue al poder para el 2028, PLD. Entonces, ¿qué yo haría? Yo te busco un candidato que, aunque no gane, sea el candidato para el 2032. Pero un candidato que pueda discutir, un candidato que tenga la cabeza bien amueblada. Estamos hablando de un Juan Ariel, supóngase, ahora, que es joven, entonces, pero es con la posibilidad de que el 2032, porque el PLD marca, es un partido que está en toda la República Dominicana. Bueno, a diferencia de Fuerza del Pueblo. Yo quiero darle esta información. El PLD se apropió de toda la estructura dirigencial del Partido Reformista a partir de aquel acuerdo del Frente Patriota. Exacto, que ahora ellos están dolidos porque le están atrayendo. No, el PLD en el poder con Leonel y Danilo desarticularon los dos partidos más grandes del sistema. Pero al Partido Reformista le llevaron toda la dirigencia media y de base, todas, en todo el país. No, y al PRD usted vio lo que hicieron con Miguel Vargas y dejaron ya que el PRD no existe prácticamente. Entonces, el PLD, si actúa de manera inteligente, de manera estratégica, se busca un candidato que le permita ser el candidato hoy, que saque, supóngase, un 15%, que le va a garantizar en el 2032, porque tú no vas a tener candidato de Fuerza del Pueblo. Ya Leonel no va, si no gana ahora, si él va y no gana ahora, no se supone que Leonel sea el que vaya. Entonces usted imagina un Omar con un Juan Ariel, o un Omar con un Domínguez Brito que goza de un prestigio y que casi es la antítesis en el que una parte de la población dominicana ve al PLD como el partido. No fue el PLD de Danilo, también Fuerza del Pueblo, como parte de esa captura del Estado y esa corrupción tan grande que hubo en el interregno del 2005 al 2020. Hay corrupción, hubo corrupción anterior, pero nunca la corrupción fue tan institucional, tan sistémica, tan estructural, y fue diseñada, corrupción y clientelismo, como base para mantenerse en el poder. Entonces, hay actores políticos dentro del PLD hoy que la gente no lo ve, no lo percibe como parte de esa vorágine tan férrea y tan fiera de corrupción que hubo entre el 2005 y el 2020. Entonces, yo estratégicamente, si me tocara, Cándido, ¿qué tú crees? Estratégicamente a usted le conviene un candidato como Juan Ariel, un candidato como Domínguez Brito, una candidata como Soraima, o un candidato como alguien que no suena, pero que está bien preparado, que es Gustavo Montalvo. Supóngase, ¿vio cómo le estoy dando? No, son gente que saben que no van a ganar ahora, van a trabajar para ganar, pero su triunfo está en el 2032. A un partido, desde el punto de vista institucional, a veces las dificultades, tú lo que tienes que tener la estrategia para convertirla en oportunidades. ¿Qué le pasó?
y esto me lo va a responder luego de la pausa. ¿Qué le pasó al presidente Leonel Fernández? Que hay que reconocer que en los primeros 4 años que gobernó el país, del 96 al 2000, hizo un gobierno bueno, de verdad bueno, y cambió todo ese sistema de corrupción y de malas prácticas que había en el gobierno. Sin embargo, cuando retorna en el 2004, abre las puertas y todos sabemos lo que pasó. Al regreso, la respuesta de Cándido Mercedes. Don Cándido, yo le dejé una inquietud sobre la mesa. Mire, qué paradoja. 96-2000, Leonel Lomás, que había sido profesor y abogado de oficio, acuérdese. Y afortunado de haber logrado el apoyo de Balaguer y Bosch. Ok, pero su mejor gobierno fue 96-2000. Sí. Por ejemplo, Leonel encontró una deuda de 3.800 y la redujo a 3.200. Eso fue 96-2000. Modernizó los servicios públicos. Acuérdese que para sacar una placa había que buscar los buscones. Eso era increíble. Un desastre. Un desastre todo. Lo modernizaron. Porque hay que darle al César lo que es César. Sí. Ahora, el Leonel que llega en el 2004, a partir del 2004, es otro Leonel. El del 96-2000 actuó como un estadista. En el 2004 llega ya que él es Leonel. Y lo dijo. Dijo, en el 96-2000 no fui yo que llegué, fue el partido que me llevó. Oiga cómo es. Y a partir del 2004, él reconoce que fue él que ganó. Y era él. Acuérdense que Danilo quería, pero entonces todas las encuestas decían Leonel. Y el partido lo lleva de nuevo. Y Danilo lo dice, te voy a apoyar, pero en el 2008 tú me apoyas a mí. Y a partir del 2004, pero propiamente a partir del 2005, diseñan una estrategia de nunca más irse del poder. Y ahí cimentaron lo que se llama clientelismo y corrupción. Las dos juntas. La captura del Estado. Y ahí usted vio cómo también instalado de manera cruel la nominilla. Que a la gente se le olvidó. La nómina se ve. Eran muchos. Mire, Nuria llegó... Miles de personas. Ajá. Nuria llegó a investigar instituciones donde la nómina oculta era más alta que la nómina que estaba en la plataforma digital de esa institución. Oiga cómo era. Aquí habían instituciones que tenían 2 y 3 nóminas distintas. Una legal y 2 ilegales. Eso fue la captura del Estado. Tan fuerte en República Dominicana. Entre el 2005 y el 2010, Liceló Marte de Barrio envió a la PECA 66 investigaciones que tenían delito penal, auditoría, y la PECA la archivó. ¿Qué quiere decir eso? Ellos construyen el PECA en términos normativos, pero en términos de práctica, fíjense que del 2004 al 2020 no hubo funcionarios del PLD que fuesen conducidos a través del PECA a la justicia. Dígame uno. No. Porque el problema de la corrupción va a existir siempre. No hay ningún país del mundo donde no haya. Y debemos seguir avanzando. Ahora, el problema que debemos tener miedo es la impunidad. Es la impunidad. Y la complicidad. Y las complicidades. ¿Me entiendes? Ahora aparece tal cosa y va al PECA y el PECA investiga y somete. Eso es lo que debe hacerse en países como este. Entonces, por eso Transparencia Internacional dice que República Dominicana ha avanzado. Y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El problema de la institucionalidad en República Dominicana ha mejorado. Lo que yo quiero, a la velocidad que yo quiero, no estamos hablando de eso, es si ha mejorado o se ha debilitado más. No, ha mejorado más. En estos 6 años, 9 puntos hemos mejorado. De 136 que estábamos, oiga, en posición de ranking, bajamos a 98, a 99. Y eso es bueno. Entonces, Leonel, fíjese que acuérdense que él decía que era hasta el 2044 que iban a gobernar. Entonces, en el 2011, Leonel hizo una actividad en el Olímpico, donde le llevaron los senadores 2 millones de firmas, ¿se acuerdan?
Él quería en cambiar. carretillas. En carretillas. Él quería cambiar la Constitución para seguir. Oiga, para que usted vea. Entonces, el cardenal de ese entonces dijo que no. Que cómo va a ser una Constitución que se acaba de hacer y se va a modificar con ese ímpetu que tenía ese cardenal. Y todo el mundo, ¿cómo? Y ahí el hombre comienza a negociar. En principio estaba negociando a ver si era la mujer de él, Margarita Cedeño, pero el comité político se le impuso. Y es Danilo. Pero él creía que en el 2016 Que volvía. Eso hubiese marcado la división del PLD en ese momento. En ese momento, claro. En el 2000, él creía que volvía en el 2016. Y Danilo le dio de su misma medicina. peor, le dio a Maduro, te oye. Y entonces Danilo tiene más carácter, mucho más carácter, y tenía el poder, y mire todo lo que hizo. Entonces en el 2016 Danilo logra que... A Danilo solamente lo paró Pompeo. No, pero en el 2016 el comité político allá en Juan Dolio se le impone a Leonel y le dice, no, pero tú gobernaste 3 periodos, deja que te gobierna. Además todas las encuestas dicen que él gana, y de hecho ganó con 61.7%. Entonces, desde entonces, Leonel, en vez de negociar con Danilo, porque ellos ganaban, oiga que se lo digo, si ellos negocian un candidato que no era ni Leonel, ni ese, el mismo Domínguez Brito, que fue el que ganó las 3 encuestas, porque hicieron 5, el que ganara 3, hoy en día uno sabe que fue Domínguez Brito que ganó, y Danilo sacó su candidato. Porque es el candidato que le garantiza seguir él negociando y seguir él siendo él poder. Detrás del trono. De trono en el partido. Y Leonel no le tocó de otra que tenerse que ir porque la humillación fue muy grande. Y ese es el escenario. El Leonel que quiere volver al poder. Eso fue un acto de transfugismo. ¿Se puede calificar así? Mire, desde el punto de vista de la ley, él no pudo haber sido candidato. Va que aquí le buscan la vuelta, el bajadero. Es por eso que yo no amo esta democracia. Leonel fue candidato en el 2019 dentro de su partido. La ley te dice que no, que tú no puedes ser candidato entonces. Irte a otro partido y ser candidato, y se lo permitieron. Pero desde el punto de vista de la ley de las dos, la del régimen electoral y la ley de partido político, él no podía ser candidato en el 2020, porque ya tú fuiste candidato por tu partido. Tú no podías ir por otro partido porque ya tú perdiste. Pero ahí es que tenemos que avanzar, porque tenemos nuevas normas, pero la cultura política sigue siendo la misma. Por ejemplo, es para octubre del 2027 que hay que hacer la primaria de los partidos, elegir los candidatos, preprimaria, pero el PLD la quiere hacer ahora y dice que la va a hacer ahora como quiera. Domínguez Brito le manda una carta a la Junta y la Junta le responde que no es legal. Pero ellos pueden hacer su consulta, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo entre ellos. Pero ¿qué pasa? Que los que no vayan dentro del PLD y quieran ir entonces a la convención, están fuera, van en desventaja. ¿Usted ve cómo quieren engañar a la inteligencia del pueblo dominicano? Por ejemplo, si hay 4 candidatos que aceptan ponerse de acuerdo e ir a la consulta, entre comillas, consulta, a la primaria del PLD, pero Abel y Domínguez Brito no van porque eso no es... Viola la ley electoral. Eso no es legal a la luz de la... Cuando vayan a la convención, pues ellos no van a hacer primaria otra vez, ellos lo que van a hacer es una convención, y en la convención, ¿a quién que van a poner? Al que ganó la consulta de ellos. Entonces los 2 que no participaron, pero que aspiran, van en desventaja total. Total. No, yo no iría, porque sé que me van a aplastar. Entonces, esa es la situación. Sin embargo, ¿qué? Tenemos la ley que dice cuándo es, pero el PLD, eso se llama tigueraje, le buscan el bajadero. La Junta no puede hacer nada porque ellos no están diciendo que es primaria, es una consulta entre ellos, pero es una primaria. Por eso la Junta en el 2022 no le prestó los aparatos, ni nada, ni fue a vigilarla, porque esto no es legal. Era ilegal. Era ilegal, pero ya la hicieron. Y Abel, que participó en el 2022, ahora la niega. Esa es la crisis de este país, de la clase política. Por eso es la enorme desafección que hay, apatía y abulia hacia los partidos políticos. Porque tú no eres coherente. Cuando a ti te conviene una cosa, tú la haces. Por ejemplo, me acordaba yo ayer con un amigo bebiéndome un café, que en el 1998 el Senado aprobó
a Manuel Ramón Morel Celda, presidente de la Junta. Un hombre que no estaba inscrito en el PRD, con una alta reputación académica, profesional, intelectual, todo bueno, prestigio social. Pero Leonel amenazó con embargar la cuenta de la Junta Central Electoral. Él era el presidente en ese entonces. Sin embargo, Leonel después nombró en el Senado a un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, la gran crisis ha sido la falta de coherencia, que los políticos creen que a la gente se le olvida. Y hoy no se le olvida porque hoy todo está a ley de un clic. Claro. Y entonces la gente se aleja. ¿Por qué? Porque mientras tú tienes un discurso, hace otra, eso crea una crisis de confianza. Por ejemplo, para que usted vea, en el 2025, para que usted se acuerde, Fuerza del Pueblo a través de Josefina, me olvidó el apellido, Josefina, que fue directora de Infoté, sí, ministra de Educación, hicieron rueda de prensa diciendo que se iban a quedar 400.000 niños sin escuela. Y PLD hizo lo mismo también. ¿Cuántos se quedaron sin escuela? No, porque eso es parte de una estrategia. No, eso es lo que genera crisis. La mentira y el engaño. Ah, pero es que no se debe, porque entonces hay otros actores que están mirando. Y cuando usted revisa, habían 3.995 y le buscaron la vuelta a esos 3.995. Pero ¿qué pasa? Que la ADP, donde el Hidalgo es de PLD, utilizan la ADP como instrumento político para ir a hacer una rueda de prensa, donde el mismo Hidalgo, que yo no lo respeto para nada, hizo una rueda de prensa diciendo que 400.000 niños se iban a quedar sin escuela. Y fue falso. Totalmente falso. Entonces, para tú hacer política, hoy en día se necesita ser hacedor de confianza. Claro. ¿Por qué? Porque tú eres una persona pública y la persona pública no puede estar mintiendo porque a ti te conviene. Por ejemplo, yo, para que usted vea, supóngase que yo soy de un partido. Un partido no me puede mandar a mí ahí a decir una mentira así. Yo me voy, pues yo no puedo estar hablando una mentira, y yo como Cándido, y mis hijos que me están viendo, y mis hijos después van a comparar, y tienen acceso a internet. No, y eso es lo que está pasando en República Dominicana. Bueno, don Cándido, tenemos que hacer la última pausa, regresamos para el final del programa. Rápidamente nos quedan unos 8 minutos. El tema del PRM, para cerrar eso, porque yo quiero que usted me analice el fenómeno de Alofoque, que aparentemente se perfila como candidato a la presidencia por el Partido Reformista, pero sé que el PRD también está en esa misma línea. El PRM con David Collado y Carolina Mejía. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Está el país preparado para que una mujer de las condiciones de Carolina pueda gobernar la República? Yo pienso que ya hay la madurez suficiente. Mire, ahora mismo acaba de ganar Keiko Fujimori. Sí. Y Keiko Fujimori tenía un background, acuérdense que duró 1 año presa por los de Odebrecht, 3 veces candidata y como quiera acaba de ganar. Nosotros tuvimos, Carolina es una gran gerente. Exacto. Nosotros tuvimos a Laura Chinchilla, presidente de Costa Rica. Ya ahora hay otra. Tuvimos una en Honduras. Ahora tenemos a Laura Fernández en Costa Rica de nuevo. Sí. O sea, las mujeres, y a mí me encantan las mujeres se manejan mejor que nosotros los varones. Sí, sí. La sociobiología no ha llegado a la investigación. ¿Por qué las mujeres? Pero tienen más entrega que nosotros. Cuando se identifican con un proyecto. O sea, eso de decir, no, el dominicano ya hoy en día no te dice que ¿por qué mujer no? Lo que está buscando es el talento y las habilidades. Y ella estudió economía en Ucamaima. Y ahora está demostrando, bueno, para mí ha sido el mejor alcalde que hemos tenido. Ah, que hay falencias, hay debilidades. Bueno, es que nada, no es perfecto. No, y que no hay los recursos. No. Es la mejor. David fue muy bueno. Como es un excelente ministro de turismo. El mejor ministro que hemos tenido de turismo. O sea, fíjense que yo estoy poniendo cada cosa en su lugar. Sí. O sea, tú tienes, ahora mismo, los dos que compiten en el PRM, tienen un background que es civil. Él fue muy bueno, el mejor alcalde que había visto hasta ese momento. Y ahora el mejor ministro
que hemos tenido en los últimos 30 años, por decirlo así. Y ahora tú tienes la mejor alcaldesa que hemos tenido. La capital está transformada. Sí, totalmente. En términos de lo que se llama la gestión del ocio, la gente se siente orgullosa del barrio donde vive, todo ha sido... Ese malecón está que... Impresionante. ¡Wow! Tú dices, pero estoy en República Dominicana. O sea, increíble. A veces yo salgo, prendo el vehículo y doy una vuelta del malecón entero y lo voy mirando. Y eso le da un placer a uno. Claro. Increíble. Entonces, el PRM, insisto, tiene que ponerse de acuerdo. Los que estamos fuera nunca vamos a ir a ayudarlo. Si ustedes no tienen la suficiente madurez política para ponerse de acuerdo y quieren que los intereses personales prevalezcan por encima de los intereses del partido y de su país, ya eso es otra cosa. Y la historia lo va a condenar. Sí. Y todos sus militantes lo van a condenar, porque pudiendo ganar con uno de los dos, ustedes no quieren ponerse de acuerdo. Eso. O sea, yo haría una encuesta a nivel del partido, con una encuesta a nivel nacional. Esas dos encuestas con instituciones serias como Galo y otras. Ok. Y luego, si ustedes quieren, hacemos una convención de dirigentes. Y luego, si quiere, hacemos ya la primaria. Pero tienen que ponerse de acuerdo. De eso no hay la menor duda. El fenómeno Alofoque. Mira, Alofoque es una consecuencia de lo que llamamos la infocracia, Jun Chung Han, o sea, y la psicopolítica, de cómo, y el algoritmo de cómo este joven que no tiene condiciones políticas, que no tiene condiciones académicas, intelectuales, ninguna formación, ha podido penetrar en una parte de la población. Y esta es una población donde el nivel es de sexto primario mal hecho. Y donde dice el Latinobarómetro que República Dominicana es el país que más informa a través de las redes. Pero dice Indotel que el 67% de lo que sale en las redes no es. Es más, las redes, gran parte de lo que tiene credibilidad es porque viene con la analogía y la adición de la noticia de los periódicos tradicionales. Y él está por ahí. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? La degradación de una sociedad del espectáculo. Entonces, si yo quiero burlarme de la clase política, yo veo a Alofoque bien. Y te diré, ¿y por qué, Cádiz? Porque hablar de Alofoque como opción en la política es una galleta y una trompa en la cara a esa élite política. Que la gente vaya y piense en Alofoque como parte de la política es porque esa clase política no está en sintonía y en alienación con los intereses de la sociedad. Ahora, eso no me puede llevar a mí, en esa crisis de la partidocracia, ir a buscar a una persona que nunca ha estudiado la política, ni tiene la formación. O sea, y la gente está confundiendo. Es como, por ejemplo, hay gente que eran artistas, estaban en la televisión, fueron a la política y fracasaron. ¿Por qué no podemos confundir una cosa con la otra? Usted no puede confundir que la popularidad no se transfiere. No se transfiere, y mucho menos dirigir los destinos de un país necesita. Por ejemplo, tú dices, que Bukele. Sí, pero Bukele es profesional, intelectual. El que acaba de ganar en Colombia, él será lo que sea, pero el tipo es abogado, bueno, prestigioso. Keiko Fujimori estudió en Estados Unidos administración y estudió maestría en Estados Unidos también. O sea, estamos hablando de gente que parecería que son de fuera, pero que tienen niveles. Además, Bukele era del partido en El Salvador, de la izquierda de El Salvador. Entonces, una gente porque tenga éxito a través de lo que llamamos las redes sociales, por la plataforma digital, no te garantiza que esa sociedad sea halagüeña para mañana. Alofoque que se quede en sus actividades, que le está yendo muy bien. Don Cándido Mercedes, caray, qué interesante ha sido este programa. Le agradezco profundamente este aporte que usted hace. Siempre. De orientar a nuestra audiencia. Muchas gracias. Siempre. Amigos, hasta una próxima entrega de Nosotros a las 8.